Celestial, gracias por ese día, gracias por darnos la oportunidad de tomar la clase de ver el servicio de mañana. Pedimos por favor que le otorgue la sabiduría a Mario para darnos la clase y enseñarnos de la palabra de Dios. En nombre de Jesús, amén. Gracias, Dani. Bien, chicos y chicas, Primero de Corintios 10, que es el que ya vamos a iniciar ahorita, o bueno, deberíamos iniciar, porque ya los primeros 9 capítulos quedaron cubiertos. Para mí ha sido un buen libro. El Primero de Corintios ha resultado ser más profundo de lo que pensaba, ha resultado tener más cosas de las que yo creí que iba a tener, ha resultado que pues muchas cosas que yo pensaba también han eh, encontrado un significado o diferente o más profundo. Entonces, creo que es un buen libro y creo que al estar estudiándolo, todos hemos aprendido algo de esto. Fíjense que se me ha hecho algo así este libro. ¿Han escuchado ustedes de la fosa de las Marianas, que está allá por China? Está China aquí, está en realidad más cerca a otros lados como Filipinas, por ejemplo. Entonces, este se ha conocido siempre como ser el lugar más profundo de la Tierra. La altura del monte Everest pues, supera los 8.000 metros, pero esto supera los 10.000 metros de profundidad. Entonces, yo pensaba que pues ya aquí era el lugar más profundo y me pasó algo similar como lo que les ocurrió aquí en el abismo de Challenger. Este lugar, me puse a investigar, es lo que aparece en internet. Así aparecen las fotos. El abismo de Challenger es parte de las fosas de las Marianas y este es el lugar dentro de esas fosas como el más profundo, por lo tanto es el más profundo de la Tierra. Pero, ¿cómo se dieron cuenta que era el más profundo? Pues hicieron varias expediciones. En 1875, en marzo del 75, lo sondearon, encontraron a través de dos mediciones diferentes en esas fechas, que medía más o menos 8.148 metros de profundidad, lo cual era suficiente, pero eso fue hace ya más de un siglo. Después llevaron, en 1912, unos años después de eso, otros medios para medirlo y encontraron a través de unos estudios que hicieron y que quedaron registrados en este libro, pues que no era la profundidad que ellos habían pensado, de 8.184 metros, sino encontraron para ese tiempo que eran 9.636 metros. Es decir, sí le encontraron más de kilómetro y medio de, de profundidad extra de lo que ya pensaban. Y después de ese tiempo, fue un navío de la Armada inglesa que se llamaba Challenger en 1951, casi pues, unos 70 y tantos años después. Y ellos encontraron que la profundidad ya que ahorita se contempla es mayor a 10.900 metros, casi los 11.000 metros de profundidad. Entonces ha habido sondas que bajan, ha habido personas incluso que se meten ahí para explorar esa fosa, pero algo así me ha parecido el libro de Primera de Corintios. Yo en algún momento lo llegué a estudiar, yo gracias a Dios nací en un lugar cristiano y me pasó lo mismo que más o menos en esta fecha. Sabía unas cosas así de oídas. Me puse a investigar un poquito más y encontré que es más profundo. Y ahorita que lo estoy leyendo, estoy encontrando que es más profundo de lo que pensábamos. Yo espero que sea así con ustedes, que parezca que ya se la saben, pero se den cuenta de que no se la saben. Este libro ha resultado interesante porque desde que empezamos el capítulo 7 vimos que Pablo empezó a responder varias preguntas y esas preguntas dieron lugar a una serie de respuestas que ahorita está dando Pablo en los capítulos 7, 8, 9 y ahorita esto va enlazado con el capítulo 10 que vamos a empezar a ver, pero la verdad es que no sé si hoy nos dé tiempo a empezar. Yo creo que no vamos a tocar el capítulo 10. Hoy nos vamos a quedar aquí como una conclusión del capítulo 9. Estas preguntas que le hicieron a Pablo eran cuestiones que estaban aquejando a la iglesia y que pues ellos obviamente tenían poco tiempo de ser cristianos, tenían unas dudas que eran sinceras, tenían otras conductas que pues no hablaban de que ya eran unos cristianos maduros. Pablo queda en su carta especificado que piensa que no son unos cristianos muy maduros, pero les da doctrina, les da enseñanza para poder hablar de los temas que ellos les preguntaron. Dijimos en el capítulo 7 habló extensamente sobre el problema sexual, la confusión que había sobre el matrimonio, la confusión que había sobre la soltería. Ya nosotros abordamos esos temas, creo que los pudimos trabajar de manera adecuada. En el capítulo 8, con Marisol estábamos platicando algunos
temas que surgieron con respecto a nuestra libertad. ¿Qué cosas puedo yo hacer? ¿Qué cosas no puedo hacer? En especial con respecto a la comida. Y con la comida que puedo ingerir como cristiano, Pablo pues dice, eso no te va a hacer mejor o peor, solamente es controlar tu libertad. Esa libertad que tú debes ejercer como cristiano debe ir cubierta por amor para que no lastimes al hermano. Por lo tanto, Pablo en el capítulo 9 les pone un ejemplo de lo que en el capítulo 8 les explicó y les dijo, si ustedes hacen eso con la comida, déjenme les pongo un ejemplo de lo que yo he estado haciendo con mi ministerio. En mi ministerio como apóstol de Jesucristo, yo pude haber recibido apoyo y otros beneficios, pero no los he hecho porque no quiero agravar a la causa de Cristo. Entonces Pablo les está diciendo en estos capítulos que, pues bueno, tenemos libertad. Capítulo 7, si ustedes se acuerdan, habló de libertad, habló de incluso esclavitud, también mencionaba eso, habló de una persona que no está casada, como es libre para servir a Cristo, una persona que es casada, como está atada a su esposa o a su esposo, cuándo puede liberarse de esa unión. Y habla de cuando alguien pues es quizá esclavo y pues se le dan ganas de rebelarse. Pablo mencionó eso. Entonces la libertad juega un papel importante en estos tres capítulos. Y lo que queremos ver es esta libertad que yo tengo como cristiano, ¿cuándo le voy a poner restricción? Hasta atrás les puse una imagen de unas manos con unas ligas o cuerdas. No sé, porque en algunas ocasiones nosotros debemos restringir esa libertad por una cuestión bien importante que es el amor. El amor que nosotros vamos a tener por nuestro hermano o por nuestra hermana. Esta imagen me gustó también, la encontré buscando en internet, en la cual habla de que el obrero es digno de su salario. Cualquier persona que trabaja, cualquier obrero, cualquier, incluso hasta empresario que trabaja, pues el objetivo es que de manera redituable tenga su paga, lo que es justo. Y Pablo, pues les está diciendo, yo como obrero soy digno de que se me pague un salario, pero tengo tanto amor por ustedes, tengo tanto amor por la obra de Cristo, que si yo pusiera en una balanza estas monedas y yo pusiera en el otro lado la obra de Cristo, siempre va a ganar la obra de Cristo. De tal forma que si nosotros ponderamos nuestra libertad con la obra, ¿sí? Nuestra libertad, decir, bueno, ¿qué va a pesar más? ¿Mi libertad o la obra de Cristo? Pues deberíamos elegir esta. Si nosotros decimos, ¿qué va a pesar más? El derecho que tengo de ganar algo o la obra de Cristo, debe ganar la obra de Cristo. Si nosotros pensamos en nuestro tiempo libre o nuestro trabajo, lo que sea, y lo pondríamos de este lado, Pablo lo que nos quiere instruir es que pensemos en que del otro lado de la balanza debe estar ganando siempre. Por lo tanto, se nos menciona en el capítulo 9 que Pablo, por amor a esos cristianos, por amor a la obra de Cristo y por amor incluso a aquellos que no son cristianos, él decidió renunciar. Oye, te pagamos. Bueno, que no tenían así como mucha intención los corintios, pero si hubieran tenido, Pablo estaría dispuesto a decirle, ¿sabes qué? No, prefiero seguir trabajando bien para la obra de Cristo a poner estorbo al predicar de la obra. Eh, de todo esto, chicos y chicas, me llamaron la atención algunas cosas en esta semana, porque normalmente cuando preparo las clases, pues bajo sermones en audio para poder escucharlos cuando voy manejando, tengo algún ratito libre, y pues seguí escuchando algunos sermones extra y me llamaron la atención algunas cosas que estuve escuchando y que creo que aplican muy bien antes de meternos al capítulo 10 y antes de cerrar el capítulo 9. Por lo tanto, vamos a ver hoy como un cierre del capítulo 9, pero lo vamos a enfocar en todo lo que estaba pasando en la vida de Pablo. ¿Por qué Pablo puede hablar de esa libertad? ¿Y por qué Pablo puede hablar de estos principios en capítulos 7, 8, 9, que nos van a guiar al capítulo 10, en donde vemos que la gente fracasa? Mientras Pablo tenía éxito, otras personas habían fracasado. ¿Por qué se da que Pablo haya tenido ese impacto que logró con su ministerio? El capítulo 9:16 nos dice algo. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Y Pablo tenía una conciencia que le decía, qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Y él entendía que el predicar el evangelio era algo que él tenía que hacer. Y por lo tanto, Pablo, al poner sus ojos en Dios, al poner sus ojos en el ministerio que tenía que dar, él decía que tenía que a fuerza dar a los demás la buena noticia. Él se sentía
que iba a fracasar terriblemente si no lo hacía. Y al renunciar Pablo a su paga, dice, bueno, no me estén pagando, no me den dinero, yo rechazo eso. ¿Cuál va a ser mi paga? Porque a veces pensaríamos, bueno, si no lo hace así, ¿cuál va a ser la recompensa? En realidad, Pablo no le interesaba esta parte económica. Pablo tenía en mente otra cosa que fuera su recompensa o su paga. ¿Cuál era esa cosa que nos dice Pablo en el capítulo 9 de Primera de Corintios? ¿Cuál es entonces mi paga? Dice, pues yo quiero tener la oportunidad de predicar la buena noticia, de predicar el Evangelio, pero miren, yo no le quiero cobrar a nadie. Pablo les estaba dejando bien claro que no lo hacía por dinero. Quizá hubiera sido un poco difícil para Pablo escribir esta carta. Pónganse a pensar en lo que estaba pasando. La iglesia de Corinto, de por sí, así como que muchas ganas que tuviera de apoyar a Pablo, no. Entonces, lo que podía pasar es que quizá Pablo, al escribirles el capítulo 9, ellos lo iban a entender como, ah, Pablo nos está diciendo que, ¿por qué no le pagamos? Pero según él, no quiere el dinero. Es como actualmente cuando ustedes hacen algo magnífico, algo maravilloso, y la gente les aplaude, les dice, wow, Marisol, acabas de salvar miles de vidas, acabas de dar una buena clase. Dani, hiciste un cuadro de Rubik en 10 segundos. Y todos decían, ay, no, no es gran cosa, no te preocupes, fue algo leve. Como en el interior diciendo, apláudeme más porque me gusta que me aplaudas, me gusta que me digas, me gusta que me alabes. Y quizá Pablo podía decir, ay, quizás si les digo esto a los hermanos, van a decir, ah, Pablo, pues sabes que ya nos sentimos mal, ya que nos dijiste que eres merecedor de tu paga, ahora nos sentimos mal, toma la paga. No, 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 ¿cómo creen? Yo no voy a hacerlo por eso. Sí, Pablo, por favor, acéptalo. Era algo así como que se podía prestar a malos entendidos. Bueno, Pablo les está diciendo, no quiero que piensen en eso, no quiero que piensen que me hago el humilde para que después me sigan alabando, o como decimos aquí en México, no crean que me estoy tirando para que ustedes me levanten. No, lo que Pablo está diciendo aquí es que el amor que él tenía por las personas a las que les hablaba y por el mismo evangelio, la comisión que tenía, Pablo dice, yo quiero predicar la buena noticia, pero no les quiero cobrar a nadie. Esa es la razón por la cual nunca pido mis derechos cuando predico el Evangelio. Vemos aquí que Pablo entonces estaba anunciando el Evangelio por una razón correcta. Y Pablo terminó el capítulo 9 diciéndoles algo muy interesante, como les decía la vez pasada. Pablo lo que les dijo es que él disciplinaba su propio cuerpo. Puso los ejemplos de atletas que estaban pues familiarizados los corintios con ellos y los atletas pues en ese tiempo tenían que disciplinar su cuerpo, tenían que exponerlo al máximo esfuerzo para poder ganar algo que se les iba a perder. La palabra que utiliza es esta. Y la palabra que utiliza para disciplinar Pablo literalmente significa golpearse debajo del ojo. Como les pongo aquí este paciente, este hombre llegó al hospital hace ya un montón de años y pues ustedes le alcanzan a ver un ojo morado. ¿Por qué? Porque recibió un traumatismo. Este traumatismo hizo que el ojo pues se le vea diferente, se le ve hundido, no lo puede mover, tenga la hemorragia subconjuntival, tenga una cosa que se llama equimosis bipalpebral, incluso esta equimosis baja hasta la mejilla. ¿Por qué? Porque recibió un buen golpe. Bueno, Pablo está diciendo lo mismo, les está diciendo, yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, le pego a mi cuerpo y le digo, tú no mandas, tú no eres el que va a decidir al final, yo necesito que mi cuerpo me obedezca. Entonces Pablo lo que estaba haciendo era esta palabra, que significa literalmente así, pegarse, como les digo, en el ojo, ponerse el ojo morado para que el cuerpo se sometiera a lo que Pablo tenía que hacer. Eh, y lo explica de esa manera. Así entreno mi cuerpo para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo quede descalificado. Pablo toma esta imagen, como les decía la semana pasada, de los juegos que se hacían en el istmo, de los cuales pues, los corintios estaban familiarizados porque los habían visto. Y Pablo les está diciendo, yo si ya les anuncié el Evangelio, no quiero después que yo quede descalificado al seguir anunciando el Evangelio. No quiere decir que Pablo está pensando en que puede perder su salvación si peca, porque la Biblia nos dice que la salvación no se puede perder. Pero lo que sí podría quedar descalificado Pablo de hacer es en predicar el Evangelio. Noten ustedes a través de estos versículos que les pongo, ¿cuál es la mentalidad que tenía Pablo? Pablo está
registrado en el libro de Hechos, en la Biblia, todos los viajes que hizo, como registrados como sus viajes misioneros, queda registrado también otro viaje que hizo Pablo aquí a Roma, como quedan varados ahí en el mar, queda destruida la nave, llegan a una isla, lo muerde una víbora y de ahí va a Roma, comparece, según lo que entendemos, delante de el emperador y ya, no se nos relata más. Pero en Hechos sí se nos dice cómo Pablo tuvo un alcance tremendo en toda esta región. Salió de aquí, más o menos, de Antioquía, no, no es cierto, perdón, yo estoy poniéndole mal. Pablo salió de más o menos esta zona, Antioquía de Pisidia, fue donde lo selecciona el Espíritu Santo y les dice, vaya a otros lados a llevar el Evangelio. Y de esta forma Pablo, junto con otros compañeros en los viajes misioneros, visita un montón de iglesias, funda un montón de iglesias. Más que nada, yo creo que si contáramos las iglesias, serían más las que fundó Pablo que las que visitaba. Y todo esto fue gracias a una pasión que tenía Pablo. Y esto queda registrado aquí también en el libro de Primera de Corintios. De tal forma que vemos que Pablo, con todo lo que estaba relatando en el capítulo 9, podríamos decir que tuvo éxito en su ministerio. Busqué esta palabra, busqué la palabra éxito y me encontré algunas cuestiones interesantes. La definición que encontré en Internet es el resultado en especial feliz de una empresa o acción emprendida o de un suceso. Pablo tuvo un resultado feliz, pues uno podría decir no, porque aquí lo apedrearon. Aquí, si nosotros nos acordamos, en Listra lo apedrearon, lo dejaron por muerto, en otros lados lo perseguían, querían llevarlo a la cárcel, incluso llegó a algunos lados como preso, luego llegó a Jerusalén, lo querían matar. Entonces, podríamos decir que Pablo tenía un resultado feliz y la respuesta es sí, Pablo sí tuvo éxito. ¿Por qué? Porque su éxito no estaba medido en la cantidad de cosas buenas que le habían pasado a él, sino estaba medido en la cantidad de cosas buenas que le habían pasado a los demás. Y si esas cosas le pasaban a las otras personas, traía gozo a la vida de Pablo, aún a pesar de estar sufriendo encadenado, de estar en la cárcel, de estar siendo latigado, un montón de cosas que Pablo podría estar sufriendo. Otra definición que encontré es que el éxito es el estado o condición de cumplir con un rango definido de expectativas y esto puede verse como opuesto al fracaso. De tal forma que si nosotros ahorita pudiéramos evaluar y decir, ¿Pablo tuvo éxito en su vida? La respuesta es sí. ¿Pablo tuvo éxito en su ministerio? Sí. ¿Pablo tuvo éxito en predicar el Evangelio? La respuesta es que sí. Y muy probablemente gracias al ministerio de Pablo, porque pues él tenía la intención de viajar incluso hasta España, podemos decir que el resultado es que nosotros llegamos a escuchar el Evangelio de alguna manera. El imperio romano escuchó el Evangelio gracias al ministerio de Pablo y de ahí muchas personas empezaron a conocer de Cristo. Bueno, pero en el capítulo 10, antes de que lo empezamos, pues vamos a ver unos ejemplos de fracaso. Si Pablo tuvo éxito en su ministerio y Pablo les está diciendo, mi libertad yo le estoy condicionando para poder tener éxito, ahora les voy a decir qué cosas los pueden llevar al fracaso. ¿Qué es el fracaso? La definición es el resultado adverso de una cosa que se esperaba que sucediese bien. En el capítulo 10 de Primera de Corintios vamos a ver que Pablo toma ejemplos de la historia de Israel, de los israelitas cuando estaban con Moisés, de cómo fracasaron. Se esperaba que ellos hicieran algo, se esperaba que ellos agradecieran a Dios, se esperaba que ellos le obedecieran, se esperaba que ellos fueran fieles después de ver todos los milagros que hizo Dios, pero ellos fracasaron. Entonces Pablo lo que les está diciendo aquí es, oigan, mírenme cómo he intentado ministrarles y ahora nosotros sabemos que tuvo éxito. Bueno, vamos ahora a ver cómo eso lo podemos aplicar a nosotros antes de hablar del fracaso. Si nosotros, entonces, teniendo esto en mente, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 de Primera de Corintios, vamos a entender, creo que mejor, el capítulo 10. Yo no le tenía así como tanta fe a este capítulo, pero mientras más le puse a investigar, dije, uy, es un capítulo bien profundo. El capítulo 9 que habla de lo que Pablo estaba haciendo, es algo que habla ricamente a nosotros. Para tener éxito, encontré esta imagen porque Japón, pues ustedes saben que es una de las potencias mundiales en cuanto a tecnología, riquezas, disciplina, un montón de cosas. Los japoneses, perdón, se han levantado después de haberles echado unas bombas ahí en la Segunda Guerra Mundial
Y si uno busca incluso imágenes en internet de Hiroshima, Nagasaki, ven unas ciudades bonitas, organizadas, ven que este país se ha levantado y es dueña de las principales empresas internacionales y transnacionales y todo. Y uno podría decir, ¿por qué los japoneses se pudieron levantar tan rápido? ¿Por qué los japoneses tienen una prosperidad y son dueños de empresas como Sony, Toyota, Mitsubishi, Panasonic, un montón de cosas? ¿Por qué los japoneses son así? Bueno, hay un predicador o conferencista muy famoso, la verdad no sé si es cristiano o no, pero él dice que es pastor. He escuchado sus conferencias, unas son muy buenas, otras no tanto, eh, pero él dice algo cierto. Dice, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Bueno, una clave, según los japoneses, para tener éxito, no es algo que ellos hayan descubierto. Pablo ya había hablado de esto. Dijo, él se disciplina de tal forma que ahora nosotros vemos que tiene éxito. Los japoneses son tan disciplinados en hacer sus cosas que nosotros podemos decir, tienen éxito. Bueno, si tú quieres, chico o chica, pastor o líder o maestro, maestra de la iglesia que estás viendo esto, quieres tener un ministerio exitoso, la pregunta sería, ¿cómo le tienes que hacer? ¿Cómo tienes que disciplinarte? ¿Cómo tienes que vivir? ¿Cómo tienes que enfocar tu ministerio para que éste tenga éxito? Una cosa a recordar, obviamente, es que pues esto depende de la bendición de Dios. El éxito depende de la mano de Dios con Pablo, como lo vamos a ver, pero también exige que el siervo o la sierva tenga esta disciplina. Y es en eso, en ese punto, en lo que me quiero enfocar. Entonces, tomando como referencia el capítulo, tomando como referencia el capítulo 9, versículo 27, con el cual cerramos la semana pasada, 9:27, en que Pablo disciplinaba su cuerpo o lo golpeaba debajo del ojo, aquí para que se le pusiera morado el ojo, tomando esa idea en la que Pablo tuvo que subir así a cuestas, tuvo que luchar, tuvo que llevar peso, tuvo que sufrir diferentes oposiciones, oprobios, latigazos, pruebas físicas. ¿Cómo es que Pablo pudo llegar a su meta? Porque Pablo tenía bien clara esa meta. ¿Cómo es que lo pudo lograr? Y si Pablo pudo, nosotros también podemos, sí o sí, claro que sí, sí o sí lo podemos lograr, obviamente siguiendo estas pautas. Una de las predicaciones que escuché fue de John MacArthur, en el cual hablaba de unos puntos que encontró con respecto a la vida de Pablo, pensando en, bueno, ¿por qué Pablo fue tan efectivo en su ministerio? Les repito, esto es lo que vemos en el capítulo 9 de Primera de Corintios, y vamos a enfocarnos en este ministerio efectivo antes de hablar de las cosas malas, del fracaso que el pueblo de Israel tuvo. Si ustedes saben sus Biblias, si las tienen por ahí, y leemos por qué Pablo tuvo un ministerio efectivo, lo vamos a localizar acá. Número 1, Pablo tuvo el mensaje correcto. Primera de Corintios 15, ¿alguien lo tiene? Primera de Corintios 15, del versículos 3, 10 y 11. Alguien que lo tenga y si no, yo lo leo. El 3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Gracias, Marisol. Versículo 10, si quieren yo lo leo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así les dice Pablo. Noten esto, chicos y chicas. Ustedes en el ministerio que han de tener, porque Dios les ha encargado un ministerio, Dios les ha hecho ministros incluso en su casa, en su escuela, en su trabajo, en algún ministerio que ustedes vayan a participar hasta ahorita en la Escuelita Bíblica de Vocaciones. Este ministerio lo que queremos es que sea efectivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primer punto es que el mensaje sea correcto. ¿Pablo tenía el mensaje correcto? Sí. Primera de Corintios 15:3, el que leyó Marisol, dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Entonces, estamos viendo que Dios le transmitió el mensaje a Pablo y Pablo así puro nos lo transmitió. Bueno, nos lo transmitió para que nosotros pudiéramos eh, tener este mensaje correcto. De tal forma que este mensaje correcto es aquel que
nosotros recibimos. Pablo les está diciendo, así como yo lo recibí, se los estoy pasando a ustedes. Nosotros ya hablamos de esto en Primera de Corintios, cuando decíamos que Dios es como el chef, Pablo simplemente es un mesero, Pablo no le añade nada, Pablo no le da buenas ideas, Pablo no dice, Señor, a mí me parece esto, no, Pablo lo da así como lo recibió a la persona que lo va a recibir. Pero Pablo, para poder hacer esto, nos dice en los versículos 10 y 11, yo lo hice esforzándome, pero no lo hice yo, lo hizo Dios a través de mí. De tal forma que noten ustedes, el ministerio que Pablo hizo exigió disciplina de parte de él. Sí, golpeó su cuerpo, sí, subió a cuestas para poder llegar a su meta, sí, pero el objetivo de Pablo jamás fue, mírenme a mí, alábenme a mí, yo soy el poderoso, yo soy el que se la sabe, yo soy el que hace las cosas bien. Pablo está diciendo, fue Dios obrando en mí. De tal forma, chicos y chicas, pastores y maestros y maestras, el objetivo no es que la gente nos vea a nosotros, no es que la gente nos aplauda a nosotros, no es que nosotros seamos el centro de atención, es que si podemos llegar a algo, nosotros dirijamos esa gloria y decimos, quien me trajo aquí fue Dios. Lo que yo les anuncio es lo mismo que Dios me ha dado. Uno podría sacar otra cuestión de acá. Hay personas que no van a tener éxito. Parece que tienen éxito, pero no lo van a tener al final. ¿Por qué? Porque no tienen el mensaje correcto. No tienen el evangelio de Cristo. A veces predican nada más a Cristo como una persona, sí, buena, que murió en la cruz y ya. A veces lo predican como un hippie, nada más buena onda, que pues respeta a los demás, que no mataba ni una mosca, pero ese no era el Jesús de la Biblia. Ellos predican un evangelio quizás sin el sufrimiento de la cruz. Ellos predican un evangelio en el que pues no hablan del pecado, porque eso va a ofender a la gente. Entonces, ¿cómo le voy a decir que es pecador? ¿Cómo voy a decir que es pecadora? No, ven a Jesús, porque Jesús era un buena onda, alguien que te iba a salvar. No, ese no es el mensaje correcto. El mensaje correcto es que Jesús, siendo Dios, Jesús mismo dejó esa gloria, vino a morir en la cruz por tus pecados. Y si tú no tienes a Jesús, este pecado te va a llevar al mismísimo infierno. Hay gente que no predica del infierno, por lo tanto no tiene el mensaje correcto. Una de las cosas que necesitamos recordar, chicos y chicas, es que debemos tener el mensaje correcto. Y para poder entenderlo, sí, gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, pero requiere disciplina. ¿Qué quiere decir eso? El estudio diligente de la Biblia. Otra cosa que hacía que el ministerio de Pablo fuera efectivo era la motivación. Segunda de Corintios 5:10, ¿alguien lo tiene? Segunda de Corintios 5:10, versículos 16 y 17. ¿Alguien que lo quiera leer? Y si no, yo lo leo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 10, versículos 16 y 17. El 10. Ajá. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Gracias, Marisol. Y versículos 16 y 17 dicen, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pablo está diciendo, mi vida ha cambiado gracias a Cristo. Yo antes era un perseguidor de la iglesia, pero ahora Dios me ha hecho una nueva criatura. Y sé que como esa nueva criatura, en el versículo 10 se nos dice, algún día voy a estar delante de Dios, algún día voy a comparecer delante de Él y Dios me va a juzgar por las cosas buenas o malas que hayan hecho en esta vida. Y por lo tanto Pablo está diciendo, si me voy a presentar en algún momento delante de mi Dios, quiero que en ese momento, cuando esté en el tribunal de Cristo, sea yo hallado fiel, sea yo hallado habiendo predicado el mensaje que Dios me encargó. Entonces Pablo tenía una motivación adecuada. Dice, yo quiero presentarme a Cristo delante de ese trono, dice el versículo 10, es necesario que todos nosotros, les comenta Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo y entonces vamos a recibir según lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo. Por lo tanto, Pablo tenía la motivación correcta, me quiero presentar bien delante de Cristo. Otra cosa que tenía Pablo es que sentía el llamado divino. Esto ya lo vimos en 1 Corintios 9:16. Pablo les está diciendo, a mí me ha sido impuesta la necesidad, pero miren lo que dice 1 Timoteo 1 y 12. Alguien que lo lea, por favor, 1 Timoteo 1, 1 al 12.
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús. Gracias, perdón, es 1 y 12. Ah, ya. Sí, gracias, Arely. Y doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por ti, poniéndome en el ministerio. Eso, gracias, Arely. En estos versículos se nos dice, ¿quién fue el que me nombró apóstol? ¿Quién fue el que me dio autoridad? Fue Cristo. Y número 12, el versículo número 12, nos dice, doy gracias a Cristo Jesús porque Él fue el que me fortaleció, Él me tuvo por fiel, Él pensó que yo era una persona apta para el ministerio. De tal forma, chicos, estas tres cosas que ahorita estamos viendo y que vamos a terminar con una más hoy por cuestiones de tiempo, nos hablan de cómo tener un ministerio correcto. Pablo sabía que al haber recibido el mensaje directamente de Dios y al ser considerado fiel, él tenía que esforzarse para cuando estuviera en la presencia de Cristo, él recibiera su recompensa. Por último, Pablo sentía un gran valor. Claro que en algún momento quizás sintió miedo. Yo me imagino que como humano quizás hubo veces en las que no quería predicar. Pero miren lo que dice Romanos 1:16. Yo creo que hasta se lo saben ustedes de memoria. Romanos 1:1 al 16. ¿Alguien que lo tenga o que se lo sepa de memoria? ¿No? ¿No le suena? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Noten esto, Pablo estaba consciente de que el Evangelio es poder de Dios y por lo tanto él podía decir aquí en Filipenses 1:21, de tal forma me voy a esforzar en el Evangelio que se va a convertir en mi vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba consciente que el ministerio que él tenía llevaba un evangelio y ese evangelio estaba lleno de poder. Ese evangelio que Pablo quería predicar tenía la intención de hacerlo porque le había recibido esa responsabilidad de parte de Dios y él quería cumplirla, se quería presentar delante de Dios para llevarse una corona, porque Pablo en el capítulo 9 nos está diciendo, corran ustedes para ganar, no nomás corran a lo naco, no corran al la y se va, no corran con poco esfuerzo, corran, que se les salga el hígado en la carrera, que se les ponga el ojo morado disciplinando su cuerpo, porque él no se manda solo. Eso es, chicos y chicas, lo que quiero que nos llevemos hoy en este domingo. El ministerio, para que pueda ser efectivo, como lo menciona Pablo, claro, primero que nada, va de la mano de Dios. Pero el esfuerzo que exige de parte del atleta o de parte del ministro es tener el mensaje correcto y meterse profundo en la Biblia, como les decía al principio de esta plática. Se van a dar cuenta que quizá ustedes pensaban que la Biblia llegaba hasta acá y más adelante se dan cuenta que llega hasta acá y más adelante se llegan hasta acá y no les va a alcanzar la vida para encontrar las profundidades que van a sondear en la Biblia. Deben tener la motivación adecuada. En vez de buscar simplemente el aplauso, Pablo lo que hacía era, yo enfoco toda mi atención a que la gente vea y conozca y sirva a Dios. Sé que ese Dios me dio el ministerio y voy a cumplir, voy a ser fiel. La pregunta sería, tú chico o chica, pastor, maestro, líder, ¿estás cumpliendo tu ministerio así? Si no, tienes un buen ejemplo en el capítulo 9. ¿Cómo seguir disciplinando tu cuerpo para llegar a esa meta? Y en el capítulo 10 vamos a ver ejemplos de fracaso. No son los únicos puntos que quiero tocar, vamos a tocar otros 4 más el otro domingo, primero Dios, aquí tenemos los otros 4 y vamos a meternos ya al ejemplo de fracaso. Chicos, chicas, que Dios les bendiga, que estén muy bien, que estén tranquilos. Primero Dios, nos vemos en una semanota. Cuídense mucho.